Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 218, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 6. Abelardo, 214. La ética. El punto central de la ética de Abelardo es la distinción entre vicio y pecado, y entre pecado y mala acción. El vicio es una inclinación natural del alma al pecado. Pero si tal inclinación es combatida y vencida, no sólo no da origen al pecado, sino que hace más meritoria la virtud. Pecado es, en cambio, el consentimiento dado a esta inclinación y es un acto de desprecio y ofensa a Dios. Consiste en no cumplir la voluntad de Dios, en contravenir una prohibición suya. Es, por consiguiente, un no hacer o un no omitir, un no ser, una deficiencia, una ausencia de realidad, por tanto no tiene sustancia. La mala acción puede ser cometida aún sin el consentimiento de la voluntad, por tanto sin pecado. Como acontece cuando por defensa se mata a un perseguidor furibundo. El mal del alma es, pues, verdaderamente solo el pecado, el consentimiento dado a la inclinación viciosa. La vida humana es una continua lucha contra el pecado. En este mundo nosotros estamos siempre empeñados en una lucha interior para recibir en el otro mundo la corona de los vencedores. Pero para que haya batalla es necesario que haya un enemigo que resista y que no falte del todo. Este enemigo es nuestra mala voluntad sobre la cual debemos triunfar, sometiéndola al querer de Dios. Pero no conseguiremos nunca eliminarla completamente porque debemos tener enemigo contra el cual combatir. Abelardo está en condiciones de insistir, tomando como base estas premisas en la pura interioridad de las valoraciones morales. La acción pecaminosa no añade nada verdaderamente al pecado, que es el acto por el cual el hombre desprecia la voluntad divina. Donde falta el consentimiento de la voluntad, no hay pecado, aunque la acción sea en sí misma mala, como en el caso de quien mata por necesidad. Y donde hay consentimiento de la voluntad a la inclinación viciosa, el desencadenamiento de la mala acción no añade nada a la culpa. Se debe llamar transgresor no al que hace lo que está prohibido, sino solamente a quien consiente en lo que le es vedado por Dios. Y así, aún la prohibición debe entenderse con referencia no a la acción, sino al consentimiento. Dios tiene en cuenta no las cosas que hacemos, sino el ánimo con que se hacen, y el mérito y valor del que obra no consiste en la acción, sino en la intención. Una misma acción puede ser buena o mala, y, por ejemplo, ahorcar a un hombre puede ser un acto de justicia o un acto de maldad. No siempre el juicio humano puede acomodarse a esta exigencia de la valoración moral, pero esto sucede porque los hombres no tienen en cuenta la culpabilidad interior, sino el acto pecaminoso externo, que es efecto de la culpa. Solamente Dios, que mira no las acciones, sino el espíritu con que se hacen, puede valorar, según la verdad, el valor de la intención humana y juzgar exactamente la culpa. El juicio humano se aleja, por tanto, necesariamente del juicio divino. El primero castiga más la acción que la intención, porque sigue más un criterio de oportunidad que un deber de justicia, y mira con preferencia la utilidad común. El segundo atiende, en cambio, exclusivamente a la intención y se inspira en la más perfecta justicia, sin tener en cuenta las consecuencias sociales de la culpa. Pero, por más que el juicio humano se conforme a necesarios criterios de oportunidad, no es justificable sobre el fundamento de la realidad moral del hombre. En esta realidad no es la acción, sino la intención la que cuenta, y la acción misma es buena solamente cuando procede de una buena intención. Es verdad que la bondad de la intención debe ser real y no aparente. Es necesario que el hombre no se engañe creyendo que el fin al que tiende es grato a Dios. Abelardo procede coherentemente en esta ética de la intención y no se para ante las consecuencias teológicamente peligrosas de la misma. Si el pecado está solo en la intención, ¿cómo se justifica el pecado original? Abelardo responde que el pecado original no es un pecado,
sino la pena de un pecado. Cuando se dice que los niños nacen con el pecado original y que todos nosotros, según el apóstol, hemos pecado en Adán, es como si dijese que del pecado de Adán se ha derivado nuestro castigo, esto es, la sentencia de nuestra condenación. Igualmente impropio es llamar pecado a la ignorancia en que están los infieles de la verdad cristiana y las consecuencias que surgen de tal ignorancia. No constituye pecado el ser infiel, aunque esto impida la entrada en la vida eterna a los que han llegado al uso de razón. Para ser condenado es suficiente no creer en el Evangelio, ignorar a Cristo, no acercarse a los sacramentos de la Iglesia, aunque se haga esto no por malicia, sino por ignorancia. No se puede tener por culpa no creer en el Evangelio y en Cristo, en aquellos que no han oído nunca hablar de él. Afirmar que se puede pecar por ignorancia significa entender el pecado en sentido amplio e impropio, ya que pecado es verdaderamente la ignorancia solo cuando es efecto de negligencia consciente.